Bueno, ¿cómo estás, Martín? ¿Bien? Si no nos Bien, entretenemos, bien. pero nos quedamos mirando las actitudes registrales. ¿Y qué tema, ¿no? Vinculado con lo registral, ¿no? Ya veníamos hablando un poquito antes de lo que fue todo el tema registral este año, con toda la sanción de resoluciones, órdenes de servicio que tuvimos en materia de suspensión de plazos, ¿no? Y Sí, parece que con toda esa con todo ese conjunto de resoluciones, de órdenes de servicio que se fue dando en materia del aislamiento, como sí, que nos hizo necesario volver a rever el tema del objeto del sistema de publicidad registral inmobiliaria, ¿no? Porque ¿cuál es la función del registro? ¿Cuál es la función del instrumento? Y esto es importante también traerlo a colación como una cuestión previa al tema que vamos a tocar hoy, que es el de las inexactitudes registrales, ¿no? Porque así a modo general, eh, eh, el objeto de la publicidad registral inmobiliaria es el de brindar seguridad jurídica dinámica o de tráfico, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para posibilitar a terceros el conocimiento útil y oponible de la situación jurídica de los inmuebles. Ahora, eh, en este sentido, la posibilidad de conocer o conocimiento potencial que ofrece el sistema registral inmobiliario no implica, no implica que tienen que coincidir en los hechos con el conocimiento efectivo. Es decir, esto es un estado de conocibilidad general, a eso me refiero, ¿no? Para lograr un conocimiento efectivo hay que requerir además del tercero interesado eh, un conjunto de otras actividades que, en caso de omitirse, pueden generar claro, dudas acerca de si este tercero interesado fue diligente, ¿no? La buena fe diligencia. claro, Eh, entonces, está bien, la publicidad es la razón de ser y el objetivo primordial de los registros inmobiliarios, pero la publicidad no se agota en lo registral, porque en el claro. mismo grado de jerarquía tenemos la publicidad cartular que eh, Seba Cosola habló del tema Sí, no hace mucho en otra, sí, en otra. exactamente. Y bueno, en su tesis doctoral, que hoy está publicada por Astrea, toca magistralmente el tema. Y la Sí, publicidad sí, posesoria, ¿no? Sí, nosotros tenemos las tres en mismo grado de jerarquía. Eh, Esto como cuestión preliminar, ¿no? Y vos fíjate que un trabajo reciente que publicó la escribana Zulma Doda sobre la donación con la inscripción diferida, nos volvió a abrir la cabeza para sentarnos a estudiar de nuevo la teoría de título de modo. Porque nosotros sabemos que los derechos reales quedan constituidos por la concurrencia de título y modo, ¿no? Cuando hablamos de las adquisiciones derivadas por acto de entrevista. Y que necesitan ser publicitados para obtener su oponibilidad erga omnes. Ahora, tomando el trabajo de Zulma, volvemos a plantearnos el tema de la función publicitaria registral, ¿no? Porque la falta de inscripción acarrea la inoponibilidad o hacia terceros, ¿no? De la, de la, de la relación jurídica. Pero entre partes la oponibilidad siempre va a ser plena. Y esto es el efecto relativo o lo que hace el efecto relativo de los contratos.
Es decir, no lo pueden desconocer. Y bueno, la inscripción también nace para combatir de alguna forma situaciones de clandestinidad, como se da, por ejemplo, en los derechos reales que no se ejercen por la posesión, por la hipoteca. Y en ese sentido es indiscutible la importancia social que tiene la publicidad registral en materia de derechos reales sobre inmuebles, porque de alguna forma se resguardan los intereses de terceros que se van a ver involucrados en los negocios jurídicos inmobiliarios. Ahora, volviendo a la cuestión esta de la función de la publicidad suficiente, nosotros tenemos un sistema declarativo, es decir, en contraposición al constitutivo. Yo no adquiero el derecho real por un asiento en el registro, como sería el sistema constitutivo. Eso es una entelequia imposible. Claro. La teoría de título y modo es el ámbito donde funciona la tradición, que no tenés ni en los modos originarios, en la usucapión, ni en las adquisiciones mortis causa. Y la tradición es lo que te pone en relación directa con la cosa. Es decir, a través de la tradición, yo adquiero de alguna forma el derecho real, además del título, ¿no? No un asiento electrónico, digital, depende de la técnica si se utiliza en cada registro. Y vos fíjate que con esta regla de la posesión vacua, por ejemplo, también protegemos las relaciones reales. Entonces, ¿cuál es el fin del registro? ¿Cuál es el fin? Que es un poco lo que nos planteamos cuando salían esta continuidad de resoluciones en torno a la suspensión de plazo. ¿Cuál es el fin del registro? Bueno, la publicidad suficiente como requisito de oponibilidad, pero esta publicidad no hace ni a la estructura ni a la conformación del derecho real. Lo hace oponible a terceros interesados de buena fe. En definitiva, un grupo reducido, un grupito. El derecho real es absoluto por su oponibilidad jurídicamente, no matemáticamente. Por eso, esa oponibilidad no es exclusiva de la publicidad registral. Esto era lo que quería traer un poco a colación para decir, bueno, volvamos a plantear el tema de la función del registro. Ojo, tampoco quiere decir que no hay que escribir nada, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que todo forma parte de una simetría y cada uno cumple las funciones que la ley le otorga. Claro. Vos fíjate que también hay cuestiones a veces de imprecisión terminológica, ¿no? Porque habitualmente se parte de la presunción de exactitud y de integridad como sinónimos, como si exactitud e integridad fueran sinónimos. Y se toman como sinónimos de una situación registral normal. Y con esos términos, exactitud e integridad, lo que se busca es, de alguna manera, definir o referir a que el registro lo que hace es publicitar una situación o una relación jurídica, o una situación jurídica, mejor dicho, respecto a determinado inmueble en concordancia con la realidad jurídica. Es decir, lo que existe fuera del registro concuerda con lo que existe en el registro. Entonces, esta presunción de exactitud e integridad la fundamentan en lo que establece el artículo 22 de la 17.801. Que el 22, ¿qué nos dice?
que la plenitud, la limitación o restricción de un derecho inscripto o la libertad de disposición se acredita con relación a terceros con los certificados. Ahora, con esto lo que se busca decir es que lo que informa el certificado es exacto y es completo. Pero por eso yo aclaro acá que hay una imprecisión terminológica, porque ni la presunción de exactitud, ni la legitimación, porque la legitimación en este caso entendido como que la presunción de que quién aparece como, la presunción de titularidad de quién aparece en el asiento. Esto es la legitimación, digamos, registral. Ni tampoco la fe pública registral, es decir, ni exactitud, ni legitimación, ni fe pública registral. Mirá, sobre este tema, el de fe pública registral, acaba de salir publicado un artículo de Marcelo Urbaneja en IJ Editores, que yo pude leer esta mañana. ¿Sí? Es digital, así que lo pueden consultar ya. Entonces, no tenemos que confundir exactitud con lo que sí receta la legislación registral, que es la presunción de integridad o competitividad. Entonces, de este artículo 22 de la 17801, lo que se desprende es que lo que el certificado acredita son circunstancias de derechos que se presuponen inscriptos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si un derecho está inscripto, la plenitud, la limitación o restricción de ese derecho se va a acreditar con ese instrumento en el ámbito registral. Claro. Ahora, la publicidad posesoria o la publicidad cartular me pueden brindar información que me pueden desvirtuar lo que informa un certificado. La existencia de estos derechos inscriptos, como decía López Zavalía, no se prueba por el certificado registral, sino por el título. Claro. Vos fijate que tenemos un artículo, además, como el 1914, que me dice que el título me prueba el tiempo y la extensión de la posesión. Entonces, vos fijate cómo puedo desvirtuar lo que informa un certificado con lo que me dice el título. Por eso es lo que te decía antes, de que es una entelequia imposible la inscripción constitutiva. Claro. Martín, y yo vi en el Congreso Nacional de Derecho Registral del año 97 que ustedes comentan acá en el trabajo del doctor Urbaneja, que en ese Congreso, hablando de las omisiones, resolvió esto. En el caso en que el error u omisión estuviera relacionado con derechos reales, deben tenerse presentes los efectos de la publicidad registral, cartular y posesoria. Bueno, acá tenés quizás, por eso está también en el título preliminar del código, porque impregna todo el código, la buena fe. A ver, en un sistema declarativo no convalidante como es el nuestro, nosotros tenemos que, como mínimo, exigir una mínima diligencia al tercero que va a adquirir. ¿Para qué?
para que después se le pueda, o este tercero pueda desconocer, por ejemplo, un derecho no informado. Y esta cognoscibilidad de ciertas situaciones jurídicas se va a lograr a través o de la publicidad posesoria, de la publicidad cartular, cuando tengo deficiencia quizá en la publicidad registral. Vos fijate lo que dice el artículo 1902. Ahora voy a buscar. Mirá, A ver. el artículo 1902 es muy importante porque vos fijate que dice que cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial. ¿Qué me está diciendo acá el 1902? De alguna forma, que el tercero interesado es de mala fe no solo cuando conoce la situación jurídica que pretende oponérsele, sino que además cuando con una debida diligencia hubiera podido conocerla. Claro. Es decir, se requiere un proceder diligente del tercero interesado. Y esta diligencia está presente en todo el Código Civil y Comercial, o en varios artículos. Por ejemplo, el artículo 361 en materia de representación en cuanto a las limitaciones del poder. Vos fijate que el 361 dice la existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones o extinción del poder son oponibles a terceros si estos los conocen o pudieron conocerla actuando con la debida diligencia. Sí. O el 774, ¿no? En cuanto a las obligaciones de hacer y no hacer, ¿no? Cuando se refiere a la prestación de un servicio con la diligencia apropiada, o el 1724 en cuanto a los factores subjetivos de atribución a la culpa y el dolo, o el 1725 en relación a la valoración de la conducta, el hecho de un tercero en 1731. Claro, debida diligencia, diligencia debida. Vos fijate cómo la diligencia o la debida diligencia está presente a lo largo de todo el Código Civil y Comercial. Ahora, en materia de inexactitudes registrales, nosotros tenemos un punto de encuentro entre lo notarial y lo registral. Sí. Y esto lleva un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? De la falta de paralelismo que te lleva la inexactitud registral. Es decir, vas a encontrarte con un desfasaje entre lo que aparece registrado con lo que está, con la relación que existe fuera del registro. Nosotros tenemos tres ámbitos que van a interactuar entre sí, ¿no? La relación jurídica externa, la relación interna al registro y lo que publicita el registro. Diferenciar estas discordancias dentro del sistema inmobiliario, registral inmobiliario, es importante más que nada a los fines de los efectos que van a generar, ¿no? Y cuando nosotros podemos subsanar estas inexactitudes registrales en sede notarial, cuándo es posible, cómo y cuál va a ser el efecto que va a tener esa subsanación, ¿no? Y no recordemos, además, el tema de la teoría de la apariencia también aplicada a la protección de terceros registrales.
ante omisiones, por ejemplo, en el certificado. Ahora, tampoco creo que es correcta la terminología cuando dice realidad jurídica registral, realidad jurídica y realidad registral. La realidad es una sola, ¿no? Es incorrecto hablar de realidad jurídica registral y extrarregistral, porque en realidad solamente puede haber una. Lo que tenemos que ver es si el registro está conforme a la realidad jurídica. No existe una realidad registral. Claro. Lo que ocurre es que la realidad jurídica va a ser fielmente recogida por el registro. Pero no hay dos realidades. No. Si hay desacuerdo, voy a tener una apariencia formal o registral errónea, equivocada, inexacta. Una inexactitud. Lo que pasa es que al hablar de realidad registral, lo que se trata es de buscar una expresión figurada, ¿no? Para Claro, para utilizarla, distinguir. claro, o para referirse al estado jurídico que proclaman los asientos del registro. Claro. Cual siempre es una apariencia formal, ¿no? Es una palabra o una frase que la traemos desde la facultad prácticamente, ¿no? Exacto, exacto. Realidad jurídica registral. Bueno, pero hay que ir corrigiendo, está bien. Es verdad, la realidad es una sola. Si está mal reflejada, hay una inexactitud. No es Tal que haya cual, dos realidades, está bien, tal cual. se entiende. Ya dijimos también que esta realidad extrarregistral interesa, o la realidad jurídica, para no volver a las terminologías esas, interesa a las Está la partes realidad. que queda muy arraigada, ¿no? Sí, Interesa a las partes, primero relacionadas negocialmente, ¿no? El comprador, vendedor, donante, donatario, quienes no pueden ignorar el vínculo que las une, ni tampoco pueden desconocer ese vínculo los sujetos que intervienen en el acto. claro. Por ejemplo, nosotros, o los testigos, o el cónyuge que prestó el asentimiento. La realidad registral, para usar otra vez esa terminología, únicamente es de interés para los terceros que contratan en base a las constancias del registro. Es decir, la apariencia registral Claro, importa a los terceros que pretenden conocer la situación jurídica de un inmueble determinado. pero que no es suficiente. Pero que no es suficiente, exacto. Por lo que habíamos hablado antes de la Publicidad diligencia. capilar, posesoria, sí. Ahora, Claro, es un elemento más. Cuando nosotros como notarios, un elemento, un indicador, leemos el título primero, después vemos a ver, hacemos una consulta registral, bueno, después vamos mira, al estudio de títulos, o sea, todo va a contribuir a formar o a que cumplamos con la debida diligencia. vos diste ahí al principio en un gran punto, ¿no? Porque nosotros tenemos dentro del conjunto de operaciones de ejercicio el control de legalidad, Ujú. que nos viene dado por la ley de fondo y también por las leyes que regulan la función en cada provincia. Vos fíjate que el artículo 301 del Código, cuando dice el escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes, sean Sí, las partes, sus representantes, testigos, cónyuges, y debe calificar los presupuestos y elementos del acto, configurarlo técnicamente, bueno, sigue el 301. Fíjate lo que son las operaciones de ejercicio, la importancia
de Sí. las operaciones de ejercicio, y dentro de las operaciones de ejercicio, el escribano tiene el de control de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el documento tiene un autor, que habló muy bien Juan el sábado pasado. Juan, eso te iba a decir el sábado pasado, sí. El documento tiene un autor que se responsabiliza de la calificación intrínseca y el cumplimiento de las formas negociales. Entonces, ¿esto qué genera? Seguridad jurídica en las transacciones, fortalece la paz y el orden social, una verdadera justicia preventiva, ¿no? Entonces, la autenticidad es un presupuesto extrarregistral, porque el registro opera con documentos genuinos, ¿no? De forma excepcional recibe instrumentos privados. Nosotros tenemos en provincia de Ah, Buenos Aires la DTR que permite la registración en algunos supuestos de boletos de compraventa. en Pero, la nuestra también. bueno, pero no sé en el caso de ustedes, pero en el caso nuestro, el registro admite el boleto en tanto y en cuanto la firma esté certificada notarialmente. El nuestro también. Y el escribano haya calificado cuestiones vinculadas, por ejemplo, al origen de fondos, si es de Ujú. cumplimiento en materia de la UIF, el Sí, asentimiento. Entonces, vos fíjate que no solo la actividad notarial en el ámbito registral se hace presente en las escrituras, sino cuando en no, forma claro. excepcional el registro permite que se inscriban algunos instrumentos privados. Eh, entonces, la seguridad jurídica que parte o que pregona el registro tiene un punto de partida, el documento notarial auténtico. Entonces, en tanto este documento notarial sea válido, porque fue otorgado por un sujeto capaz y legitimado, por sujetos capaces y legitimados, perdón, eh, va a generar la validez del negocio publicitado, porque el registro es no convalidante. Ujú. Y este es, digamos, el control de legalidad que hace el escribano, ¿no? Que desemboca en el documento notarial. Porque el, el, el documento notarial es el resultado de todo un conjunto de procedimientos que desembocan en él. Pero la actuación del escribano es lo que hace a la validez del documento notarial. Es decir, el cumplimiento de todas las operaciones de ejercicio hacen al documento notarial auténtico. Sí, Dentro de estas operaciones está el control de legalidad. Diferente es el control de legalidad registral. El control de legalidad del artículo 8 de la 17801. ¿Por qué? La ley dice que se tiene que limitar a las formas extrínsecas. Acá, bueno, tenemos mucho debate en cuanto al alcance del control de legalidad registral, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? Hoy, de hecho, el registro no analiza solamente las llamadas formalidades extrínsecas, sino que hace una lectura y valoración del contenido del documento. Es decir, y al hacer una valoración de este tipo, estamos excluyendo una verificación puramente formal. Lo que hace el registrador es analizar las formas extrínsecas relacionadas con el acto instrumental, ¿no? Ahora,
algunos aspectos obviamente no van a escapar a la calificación registral y que hacen a la validez del negocio. Por ejemplo, si yo mando un testimonio fotocopiado y se nota que falta una firma, obviamente eso va a ser del alcance quizá de la calificación registral, porque es un vicio ostensible del documento. Ni que hablar si falta el asentimiento. Entonces, Claro. si hay un error en la función calificadora registral, el registro va a dar acceso a un documento cuya nulidad es manifiesta. Después vemos si la es absoluta, relativa, ¿no? Entonces, esto va a producir una incertidumbre. Es decir, el acto nulo sabemos que no va a producir ninguno de los efectos queridos para las partes. Ahora, volvemos al tema de la diligencia. ¿Por qué? Porque si descubierta la falencia, tanto las partes como los terceros no cumplen con los requisitos como ampararse en la protección que da el artículo 392 del Código, irremediablemente los derechos de esta persona van a caer. Claro. 322. Ahora, la inexactitud registral nosotros la podemos conceptualizar a través de la sistematización de dos artículos, el artículo 34 y el artículo 35 de la Sí, 17801. sí, El artículo 34 de la 17801 nos dice que se entenderá por inexactitud del registro todo desacuerdo que, en orden a los documentos susceptibles de inscripción, volvemos al documento como punto de partida de la publicidad, que en orden a los documentos susceptibles de inscripción exista entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral. ahí vamos a la realidad jurídica. Viste que la misma Ahora me ley... voy a acordar siempre de vos cuando leas. Y el artículo 35, que dice que cuando la inexactitud a que se refiere el artículo precedente provenga de error u omisión en el documento, se rectificará, siempre que a la solicitud respectiva se acompañe el documento de la misma naturaleza que la motivó o resolución judicial que contenga los elementos necesarios a tales efectos. Acá tenemos que hacer otra distinción antes de meternos de lleno en el contenido de estos dos artículos. ¿Qué es inexactitud y qué es error? Porque hay doctrina que te dice que la inexactitud es el género y error es la especie. Sí. Pero esto no siempre es así. Ah, Es decir, son conceptos que pueden identificarse, ¿no? Son conceptos que convergen, tienen un punto de conexión, pero no necesariamente error y inexactitud se identifican. ¿Por qué? Porque yo puedo partir del error material, ideológico, registral, donde puedo tener una inexactitud, o el error en la información, que no es inexactitud. no. Claro, no es inexactitud, porque está registrado de acuerdo a lo que contiene el documento. Tal cual. Ahora, también tenemos cuestiones como la omisión
la omisión, que es la ausencia de publicidad registral de una situación jurídicamente registrada, efectivamente, perdón, registrada, habría propiamente, por ejemplo, inexactitud publicitaria. ¿Cuál es el caso típico? El embargo o la cautelar anotada que no se informa. Y también tenemos cuestiones vinculadas a las situaciones no inscriptas. Las situaciones no inscriptas, por ejemplo, sería el caso que plantea Zulma con su trabajo sobre las donaciones, la oferta de aceptación con diferimiento de la inscripción. Esa sería una situación no inscripta, que no es una inexactitud registral. No configura una causa de inexactitud registral. Ahora, no opina lo mismo que Melmacher, por ejemplo. Porque que Melmacher, por ejemplo, sostiene, en un fallo lo sostuvo esto, ¿no? Que muerto el titular registral, se produce una inexactitud. De igual modo que si muere el cónyuge del titular registral de un bien ganancial. ¿Por qué? Porque en este caso el registro publicita una titularidad exclusiva, pero que en realidad ese bien ya empezó a formar parte de una comunidad o una inhibición postcomunitaria. Entonces, dijimos que el error como defecto en la publicidad no puede encuadrarse como una inexactitud, porque tampoco está contemplado así en la 17801. Es la publicidad que refleja incorrectamente el contenido del asiento. Es decir, el asiento es el caso en que el asiento es exacto, pero la discordancia se presenta en virtud de la publicidad que me da el registro. Es decir, hay un error de registro en la expedición del certificado. Sería un error meramente registral. Entonces, se devuelve el certificado y se expide uno nuevo, pero sin el error. Entonces, ese tipo de error no es una inexactitud registral. ¿Cuáles son los posibles casos de inexactitudes? Un primer caso puede ser, o es, mejor dicho, la diferencia, la discrepancia que existe entre el documento registrado y el asiento. Otro tipo de inexactitud es la discrepancia que se puede llegar a dar entre la matriz y la copia. Nosotros sabemos que por el 299 del código, que si hay alguna variación entre matriz y copia, se debe estar al contenido de la escritura matriz. Bueno, acá, ¿qué me va a reflejar el asiento registral? Lo que dice la copia. Claro. Que presenta a escribir. Entonces, acá tengo otro caso de inexactitud. Y otro caso también se da en la discrepancia, en la divergencia que puedo tener entre la matriz y el verdadero contenido negocial. Claro. Ese es más complicado. Claro. Por ejemplo, ese es el más difícil. Por Claro. ejemplo, vamos al primero. Sí. ¿No? La diferencia entre el documento registrado y el asiento. Puede darse por un error material, porque se transcribe de forma errónea datos, ya sea en las partes, en el inmueble, o puede haber un error en material en cuanto al concepto, ¿no? Hay una captación errónea del contenido de un título. Y después tenemos el tema de la matriz y el verdadero, que era lo que hablábamos antes, el verdadero contenido y alcance del acto de negociar, ¿no? Del negocio. Entonces, ahí yo tengo
un amplio panorama de causas, ¿no? Porque puedo tener cuestiones vinculadas al error, cuestiones vinculadas con la falsedad, es decir, acá voy a tener una inexactitud registral proveniente de un hecho ilícito. Cuestiones vinculadas a la simulación, al fraude, ¿no? Donde puedo llegar a tener acciones de nulidad, ¿no? Y en materia digamos, del contenido, la cuestión es que los vicios no son ostensibles, entonces la inscripción va a proceder y que va a generarse como consecuencia entonces una inexactitud que voy a tener que rectificar únicamente por la vía judicial. Entonces, para hacer un resumen, ¿no? Una síntesis, ¿cómo podemos clasificar las inexactitudes? Inexactitud por omisión, documento ingresado al registro y no publicitado. Inexactitud por error, en caso que el documento ingresado al registro sea publicitado erróneamente. Y la inexactitud proveniente de actos nulos o de hechos ilícitos. Es importante la diferencia porque hace a la relevancia en cuanto a los efectos de la situación jurídica publicitada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si fuera una inexactitud por omisión en la publicidad registral? Bueno, acá es importante la publicidad cartular y su incidencia, ¿no? No me refiero, repito, no me refiero a lo no inscripto. Dijimos que en lo no inscripto no hay inexactitud. Es ausencia de publicidad de una situación registrada. Y el tema de la inexactitud por error en la registración, cuando el asiento no coincide con la realidad extrarregistral, ¿no? La discordancia de la causa, el documento, el cual el registro captó correctamente. ¿Por qué? Porque si hay un vicio no ostensible, el registro inscribió correctamente lo que reflejaba el documento. Claro. O el caso en que el asiento no coincida con el documento registrado, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Lo de la publicidad cartular y su incidencia. Sí. Porque... Sí, porque no es solo responsabilidad del Estado, el Estado es el que puede incurrir en responsabilidad, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Nosotros también. Nosotros también. Sí. Vos fíjate el caso que se da frecuentemente sí. En cuanto a la inexactitud por omisión en la publicidad registral, ¿no? El caso del embargo. Vos autorizás una escritura de compraventa con los certificados, donde el certificado no te anoticia la existencia de ninguna medida cautelar. Ingresas el título al registro y el registro te da la inscripción provisoria porque aparece una medida cautelar anotada. Entonces ahí vamos a tener una colisión. Claro. El adquirente y el acreedor embargante. El acreedor. Es decir, ¿quién conserva la posición registral? ¿Quién se va a ver desplazado?
Y obviamente, como vos decías antes, Laura, esto va a derivar en una acción de, de daños y perjuicios contra el Estado. Sí, Si el adquirente empleó la debida diligencia, el adquirente un derecho real, no puede ser perjudicado por la omisión de informar que causó el registro en los certificados registrales, estando un embargo vigente. Entonces, en este caso, el perjudicado sería el acreedor embargante. claro. Ahí se sigue aplicando ese plenario que está en el trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Acrich de Malvin Gladys. Sí, o sea, la doctrina mayoritaria o la jurisprudencia, no, la doctrina no, la jurisprudencia Jurisprudencia. aplica este plenario. Sí, vos fijate que la Corte tiene dicho que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo tiene que hacer este, eh, en las condiciones adecuadas para llegar al fin para el que el servicio fue establecido. Entonces, Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O quién va a ser damnificado cuando el certificado no refleja la realidad registral? ¿Quién se va a ver? O niego la inscripción del título, perjudicando al al adquirente, adquirente. o desplazo una medida cautelar, perjudicando al acreedor. Es decir, alguno se va a Y ver sí, perjudicado. Dicho que o perjudico a uno o perjudico a otro. Perjudico al claro, adquirente o perjudico, pero como toda decisión, alguno se va a perjudicar. Si el adquirente reunió todos los requisitos que hacen a la diligencia, entonces la jurisprudencia se inclina siempre a favor de la viabilidad de la inscripción cuando el certificado no consigna un embargo existente. El certificado erróneo va a tornar inoponible el embargo. ¿Por qué? Porque, como dice el artículo 22 de la 17.801, la plenitud, la limitación o la restricción de los derechos inscriptos y la libertad de disposición solo pueden acreditarse con relación a terceros por los certificados. Tampoco puedo aplicar las reglas de matricidad notarial del 299, pues no puedo extender la matricidad fuera del ámbito notarial. claro. Matricidad hablo de llevar la Sí, matricidad del protocolo a la matricidad de la matrícula, ¿no? Del registro. Entonces, del artículo 22 se desprende que lo que el certificado acredita son las circunstancias que se presuponen inscritas. Entonces, como dijimos antes, el mismo artículo impone que si un derecho está inscrito, la plenitud, la limitación o la restricción se van a acreditar con ese instrumento en el ámbito registral. Otro problema, que es la colisión, es decir, la inexactitud por omisión en la publicidad registral de derechos reales. Entonces yo puedo tener colisión entre derechos reales. ujú, Y acá es importantísima la publicidad cartular y la publicidad posesoria. Porque frente a la ausencia de publicidad registral, voy a tener estos dos sistemas publicitarios como determinantes de la buena fe del adquirente.
Vos fijate que en materia de colisión de derechos reales son importantes los alcances del artículo 298 del Código, ¿no? El 298 está vinculado más que nada al vicio de simulación de los actos jurídicos, ¿no? Cuando refiere al contradocumento, pero con alcance a actos que son válidos y eficaces, ¿no? Entonces, la publicidad no agota o no se agota, no se va a agotar en el ámbito registral. En materia hipotecaria, bueno, la publicidad posesoria sabemos que no existe. Entonces, ¿qué es lo que va a robustecer la importancia de la publicidad en materia hipotecaria frente a la hipoteca no informada por el registro? La nota que pone el escribano en el título cuando autoriza la escritura de hipoteca. Eso es la publicidad cartula. Sí. Si el escribano lo hace, el efecto publicitario lo cumple de forma plena. Por eso, siempre lo que dijimos al comienzo, los 3 sistemas publicitarios en igualdad: registral, posesoria, cartula. Porque vos fíjate que si esto no fuera así, ¿para qué entonces el artículo 23 de la 17801 nos dice que tenemos que tener a la vista el título inscripto? ¿Qué es? ¿Para solicitar un certificado nada más? Sería intrascendente si fuera para eso. Claro, no necesitas para solicitar un certificado del título inscripto, es para otorgar el acto. Al momento del otorgamiento del acto, mejor dicho. Tal cual. Ahora, la calificación registral no puede evaluar la publicidad cartular, porque al igual que la publicidad posesoria, no acceden al registro. Son, digamos, ajenas a la esfera registral. La calificación se va a centrar, se va a enmarcar en lo que resulta del documento que se presenta y en los propios asientos del registro. Martín, fíjate que el otro día me tocó un caso en que teníamos que pedir un certificado. Entonces, teníamos una fotocopia en ese momento del título que me había enviado una colega de otra localidad, de otra jurisdicción, y ahí veo que tenía una nota marginal que decía transferido el 50% del inmueble. Y la gente no le había dicho nada todavía. Pero no es que le estaban ocultando, simplemente mandaron ese título, no sé qué pasó. Bueno, qué importante fue esa nota, porque en una operación que necesitaban hacerla con celeridad, esa advertencia de esa nota que puso ese colega tan diligente nos ayudó. ¿Por qué? Bueno, después enviaron el otro título, el título del 50% transferido y demás, pero fíjate, qué importante fue esa nota. Es que las notas en el protocolo cumplen una función publicitaria. Claro. Vos fíjate, ¿por qué no es necesaria o no es necesario, por ejemplo, en mi entender, la creación de un registro de poderes? Porque el mismo protocolo funciona de esa manera. Porque la nota de revocación en el protocolo cumple la función de publicitar que ese poder fue revocado. Claro. Ahora me haces pensar con eso. Que habría que verificar entonces en los poderes. Bueno, sí, la matriz se verifica. La matriz se verifica. Para mí, en el estudio de título se verifica. Y ahí debería figurar. Vos fijate lo que dice el 381 en este sentido, ¿no? Con relación a la oponibilidad a terceros. Las modificaciones, la renuncia y la revocación de los poderes debe ser puesta en conocimiento de los terceros por medios idóneos. Medio idóneo, la nota marginal de revocación en el protocolo.
en su defecto, no son oponibles a los terceros, a menos que se pruebe que estos conocían las modificaciones o la revocación en el momento de celebrar el acto jurídico. Entonces, el Claro. protocolo ya funciona como un verdadero registro. No estoy diciendo que el protocolo es un registro, ¿no? Pero tiene funciones. ¿Por qué? Publicitaria. Publicitarias, porque la nota marginal de revocación cumple. Entonces, volviendo un poco al tema que hablábamos de la calificación registral. En caso de omisión publicitaria, el registro no va a tener otra que otorgar la inscripción definitiva al que adquirió confiando en sus constancias. Claro. Sí, muy importante. La Hay, publicidad cartulina. hay otra cuestión que es la vinculada, por ejemplo, a algunas modalidades o la registración de algunas modalidades contractuales. Por ejemplo, el caso de el pacto de reversión de las donaciones o Ajá. el comisorio. Vos fíjate que el artículo 33, ¿no? El tema es, ¿esas cláusulas tienen vocación registral o no? Es decir, la reversión en una donación, ¿tiene vocación registral? Vos fíjate lo que dice el artículo 33. De acuerdo con la forma que determina la reglamentación local, el registro practicará inscripciones y anotaciones provisionales en los casos de los artículos 9 y 18, inciso A, y las anotaciones preventivas que dispongan los jueces de conformidad con las leyes. El cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias que resulten de los documentos inscritos, así como las modificaciones o aclaraciones que se instrumenten con relación a los mismos, se harán constar en el folio respectivo por medio de notas aclaratorias, cuando expresamente así se solicite. Entonces, acá, las cláusulas con vocación registral que no se han publicitado específicamente en las constancias registrales son igualmente oponibles. ¿Por qué? Por la publicidad cartular. Claro. Es el título. No tiene nada que ver esto con, ni se relaciona con el artículo 12 de la 17801, porque la 17801, el artículo 12, perdón, de la 17801, obliga a los registros a seguir la técnica de inscripción, ¿no? Entonces, esta disposición no tiene como efecto ni pretende tener la facultad de restringir la oponibilidad exclusivamente a lo que dice un asiento, sino que todo lo contrario. Por tratarse los documentos registrales como principio general de instrumentos públicos, lo que hablábamos antes del documento notarial auténtico, sus constancias, las constancias del documento notarial, son tenidas por ciertas por todos. Artículo 296 del Código Civil y Comercial. En negar que la totalidad de las constancias de instrumentos públicos sean oponibles a los terceros, que conozcan la existencia de esos documentos por la publicidad registral, lo que estaría haciendo es consagrar, por ejemplo, la fe pública registral, que es el trabajo que yo te decía hoy que publicó Marcelo. Marcelo. La no recepción de la fe pública registral. Y además me está desvirtuando la fe pública que proviene del instrumento notarial. Y además estaría justificando la ausencia de la buena fe diligencia. Ahora,
¿Es necesario registrar esas cláusulas? ¿O sería necesario registrar esa cláusula específicamente? Y Primero, no, como ¿por qué se necesario registra? no. Porque se registra una relación jurídica, una situación jurídica, se registra un acto, un contrato, no cláusula de un contrato. La reversión es una modalidad, nada más, como un pacto comisorio. Eh, Fíjate que el artículo 2 de la 17.801 es claro en cuanto a los documentos inscribibles, ¿no? Como para confirmar. Claro, Entonces, no hay apoyo en la ley registral como para justificar la necesidad de rogación expresa o específica de estas cláusulas que sí son de trascendencia real. claro. El A artículo uno le 33, gustaría igual, a uno le gustaría igual que tuvieran reflejo, pero es verdad que los registros, seguramente, ahora entiendo lo que vos me explicás, basándose en los documentos inscribibles del artículo 2 y demás, hay actos que no inscriben. ¿por qué? Porque lo que se está registrando es el contrato. Eh, Claro, y la referencia del artículo 33 se circunscribe me únicamente gusta. al cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias. Es decir, por ejemplo, se operó la reversión, por caso, ¿no? Claro. Si hubiera una condición suspensivo resoluto, una condición sí se inscribe. Se resuelve el dominio porque operó la reversión. Bueno, a esa situación apunta, por ejemplo, por caso, el artículo 33. Es decir, el artículo 33 no se refiere a cláusulas en particular de documentos registrables. Eh, el Claro, artículo estoy repasando eh, dos acá. está Estoy repasando dirigido. el artículo 2. Ah, Estoy leyendo el artículo 2 acá lo puse. Claro, por eso no inscriben, por ejemplo, los recibos. Yo he tal enviado cual. cuando queda un saldo de precio y después se abona la escritura de recibo y me lo devuelven con una nota de no se inscribe. Yo igual lo presento, pero no, A ver, ¿qué es lo que me ocasiona la mutación jurídico real? El documento autónomo, claro, no una cláusula. Es decir, claro, la cláusula no constituye per se una situación jurídica registrable. Lo que es registrable es el dominio imperfecto, por ejemplo, en el caso de una donación con reversión, que viene en ese título. Eso es claro. lo que es registrable. Esa situación es registrable, no la cláusula de reversión o el pacto Ujú. promisorio. Eh, Ahora, sí sería un documento registrable si otorgamos la escritura de donación y por un acto posterior le editamos la reversión, porque estoy transformando un dominio perfecto en un dominio imperfecto. En Claro. este caso sí, pero generalmente la reversión se pacta al momento de otorgar la donación. Entonces, el derecho de reversión va a constituir una situación jurídica registrable cuando se otorgue de manera autónoma. Y exclusivamente en esa circunstancia se tiene que rogar. ¿Por qué? Porque me está variando la situación registral. Vos Claro. fíjate cuando comienza hablando el artículo 6 del principio de rogación, la situación registral variará, está variando la situación registral. Estoy pasando de un dominio perfecto a un dominio imperfecto. La donación con reversión integra, digamos, la reversión ahí integra inicialmente el acto jurídico que configura la situación registrable. Por eso no configura o no requiere de una rogación específica. ¿Por qué? Porque O, el nacimiento se produjo simultáneamente con el acto. o sea que el hecho de que no se haya registrado una cláusula porque no es susceptible de registración no es una inexactitud. Eso es No, lo que exacto. estamos, digamos, repasando.
Exacto. Bien. No configuran una causa de inexactitud. Ahora, cuando yo detecto la inexactitud, tengo que subsanarla, ¿no? Y ahí me van a Sí. aparecer los diferentes medios de subsanación de las inexactitudes registrales, ¿no? La subsanación, ¿qué va a ser entonces? El procedimiento por el cual vuelve a concordar la realidad jurídica con lo registrado. ¿Para qué? Para que los efectos de la inscripción entonces se puedan desenvolver en el plano normal de la actividad negocial. Vos fijate que el Perfecto. artículo 34 Sí, acá a ver, te 34. reafirma el principio que antes habíamos dicho, que el registro no es exacto, ¿no? Y el artículo 6 te dice que la situación registral va a variar a petición del autorizante del documento o quien tuviese interés en asegurar el derecho para su oponibilidad frente a terceros. Entonces, ¿quién va a estar legitimado para subsanar? ¿A quién le va a corresponder la legitimación, digamos, activa, por usar términos procesales? Y al titular del dominio, inscripto erróneamente, o a la persona lesionada por el asiento, ¿no? La causa de la inexactitud me va a definir la legitimación pasiva. Ahora, hay dos principios que rigen el ámbito subsanatorio, ¿no? Primero, el de homogeneidad documental, es decir, que toda rectificación va a tener que efectuarse mediante un documento de la misma naturaleza que el que motivó el asiento. O sea, Claro, si el error viene de un documento notarial me va a subsanar la inexactitud. Si viene de un documento judicial, no puedo subsanarlo con un documento notarial. Tiene que venir de un documento judicial. Por ejemplo, es el caso de las declaratorias que se inscriben erróneamente cuando el error está en la declaratoria. claro. Entonces, Ahora tengo un caso, mirá, a ver, hubo una subasta y se protocolizó vía notarial la subasta, ¿no? Para inscribir las actuaciones, bueno, para inscribir el dominio. Pero en esa escritura de protocolización, el escribano le pone al adquirente en subasta casado con X. Cuando me traen el sucesorio, porque ya había muerto el adquirente o el titular, yo veo apiolado al expediente sucesorio el divorcio anterior a la a la puesta en adquisición subasta. en subasta. Ahí, el documento. ¿Cómo se subsana? Porque es notarial, bueno, la protocolización sí, la La adquisición del protocolar. dominio no, pero está todo clarísimo, porque era el divorcio del artículo 67 bis, Sí, que sí. era la separación de bienes, ¿no? El error viene de la escritura de protocolización, del acta de transcripción del expediente. Viene de ahí. De Cuando ahí, comparece, el escribano le pone casados. sí. Bueno, ahí entiendo yo, ¿no? Que con el acta de divorcio que te surge del expediente, Está todo el se puede expediente. rectificar. Se Sí. puede rectificar Yo el estado llegué civil. a la misma conclusión, pero ahora como hablamos de la misma naturaleza, dije, sí, sí, la misma es una escritura, yo lo pensé, pero ahora me acordé que venía de una subasta, era como que era un... Pero está clarísimo, porque está hasta el expediente completo del divorcio. Está claro. El problema Sí, es al revés. Cuando figura casado y era soltero. ahí sí tiene que ser judicialmente, Ahí sí. ¿no? O quizá por una acción declarativa de certeza, pero no te queda otra porque no tenés partida de soltero. Este, Claro, pero no, bueno, no, no. entonces teníamos el tema de la homogeneidad documental, ¿no? Sí, Rectificación, no me queda otra que hacerla por el documento de la misma naturaleza y
El otro principio que rige la materia subsanatoria es el de presencia documental, es decir, que toda rectificación se tiene que hacer teniendo a la vista el documento que originó el asiento erróneo. Podemos ir pasando por diferentes supuestos, desde los más simples a los más complejos. Por ejemplo, quizá el primero es el error u omisión material, ¿no? El error en el registro, ¿no? El caso de la rectificación del asiento. Lo que va a hacer el registro va a ser, primero, calificar el interés legítimo de quien pretende la rectificación, ¿no? Dirán que nosotros en Provincia de Buenos Aires lo podemos hacer simultáneamente, por ejemplo, con el otorgamiento de otro acto con vocación registral relativo a ese inmueble. Ahora, en Provincia de Buenos Aires, para hacer la rectificación, no es necesario acompañar el documento que, al registro, ¿no? El documento que causó el asiento incorrecto. En Capital En el tengo nuestro entendido, tampoco. en Capital tengo entendido que sí, por aplicación de los artículos 72 y 77 del 2080, el decreto 2080 del 80, invariablemente tenés que presentar el documento que originó el asiento erróneo. Mira vos, en el nuestro no, y además lo que vos rectificás es lo que ya está anotado o inscrito en el registro, o sea que no pienso que no sería necesario tener el documento que lo motivó, pero bueno, está bien, son normas que dispone Sí. cada registro. Después tenemos el caso del error en la minuta, es decir, la Claro, matriz está bien, la copia está bien, pero se origina el error en la minuta, ¿no? Ahí sí, también, bueno, se tiene que rogar la rectificación del asiento, que lo puede hacer incluso el mismo titular registral suscribiendo la carátula rogatoria, suscribiendo la minuta, claro, y el escribano, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, le certifica la firma en esa claro. documentación. O con el otorgamiento de otro acto que tenga vocación registral, ¿no? Esos son los casos más sencillos. O el caso en que el error esté en la copia y la matriz esté correcta. Bueno, yo puedo subsanar el testimonio y también lo rectifico de la misma manera que el caso anterior. Después tenemos el caso de los errores ya en la matriz. En la matriz. Entonces, bueno, obviamente el error en la matriz va a generar el error en la copia y va a generar el error en el asiento. Entonces, yo tengo que ver cómo procedo a subsanar el error en la matriz. ¿Por qué? O porque puedo hacerlo mediante una nota marginal, por ejemplo, o ya por la envergadura del error o por la causa del error, tengo que otorgar una escritura con los comparecientes. Vos fíjate que no es lo mismo, por ejemplo, una escritura aclaratoria que una complementaria, porque la aclaratoria va a ser para corregir un error en las declaraciones de las partes o en las constancias del escribano. Si es en las constancias del escribano, yo puedo subsanar mediante una nota marginal. Bueno, nosotros Claro. tenemos en provincia, para esos casos también tenemos y en Capital también, en Cava también se usan. No sé si ustedes también la ¿Cuál? utilizan, la escritura sin compareciente. Para los mismos supuestos de las notas marginales. Por ejemplo, ¿cómo harías Y, por ejemplo, un ejemplo de alguna? y si yo, no sé, me comí algo que Sí, no puede entrar en una nota marginal. Por ejemplo, el deslinde de un inmueble. No me entra en una nota marginal. ajá, O, por ejemplo, me comí relacionar toda la representación y es una sociedad que tuvo 1000 modificaciones.
Todo lo que claro, sean las constancias notariales, en tanto y en cuanto no tenga el espacio para hacer una nota marginal, yo puedo recurrir claro. a la escritura, se llama escritura sin compareciente. Se utiliza Y para los mismos supuestos de las marginales. ese caso podría ser, el otro día hablaba con un amigo escribano, que ellos hacen muchas escrituras. Nosotros acá para hacer transferencias de dominios necesitamos la ficha catastral, o sea, la ficha de transferencia sí o sí al momento de la calificación no, registral. Entonces, como catastro, bueno, demora un poco en aprobar las fichas, qué sé yo, los escribanos suelen hacer ventas al corpus, describiendo el inmueble conforme a título, y después, cuando viene la ficha aprobada para lograr la inscripción definitiva, protocolizan esa ficha de mensura. Eso, mi amigo me preguntaba, ¿vos qué te parece hacerlo sin compareciente? Creo que podría ser un caso, pero es como que te digo, no, Mirá, mejor que venga no podía venir ni el vendedor ni el comprador por la pandemia, bueno, por todo ese problema, este problema, y bueno, vos podés recurrir a la escritura sin compareciente en tanto y en cuanto no se altere el negocio. Mismo supuesto de no, aplicación de notas marginales. claro. El mismo No, supuesto. se describe el inmueble de acuerdo a mensura, digamos. No Después, sé, es una protocolización, no necesitan después ser los mismos otorgantes lo que la soliciten, pero bueno, no sé, me quedé en duda ahí, ¿no? Con el tema de si se podía o no. Pero tal vez sí, tomando la base de lo que vos me explicás, sí se podría haber hecho. si vos lo podés subsanar por una nota marginal, podés recurrir Y a sí, la escritura sin compareciente. sí, después lo voy a hablar con Porque, él. porque es un error, digamos, ¿cuándo usamos nosotros la nota marginal? Cuando nos dimos cuenta nos mandamos una macana en alguna de las constancias nuestras. Claro, sí, Acá sí, es el mismo supuesto. Este, sí, los límites y linderos, que esto es lo que actualiza son límites y linderos, claro. simplemente. Después tenemos otro supuesto que también es complicado, que es el caso de, yo le digo, porque generalmente está mal llamado error en el objeto. Porque una cosa es el error en el objeto y otra cosa es el error en la declaración o en la designación del objeto. El error en el objeto es, yo te quería vender un inmueble y vos me querías comprar otro. Eso es el error en el objeto. El error en la designación o en la declaración es un error material que se origina en la determinación del inmueble. Digamos, el adquirente tiene la posición correcta del inmueble, objeto de la transferencia, pero el error no se da en el bien transmitido, sino en el documento autorizado por el escribano. Claro, Nosotros en Provincia de Buenos Aires el procedimiento para subsanar este tipo de escrituras lo tenemos en la DTR 7 del 82. Es importante, ¿por qué? Porque el error en el objeto es un vicio de nulidad del acto. El error en la declaración, en la designación, no, el artículo 270 del código. Entonces es importante también en cuanto a la técnica, cómo confeccionamos la escritura, ¿no? En cuanto a la claro, técnica de redacción, ¿no? Porque, ojo con la terminología, es importantísima la terminología, porque no es lo mismo error en el objeto que error en la designación. claro, Son efectos jurídicos completamente diferentes. Algunos que hacen, no me complico, otorgo una permuta, pero con una permuta estás generando costos fiscales, cuando la vía de subsanación la tenés al alcance de la mano, te la da la propia ley registral en materia de provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, con la técnico registral 182, seguro que ustedes tienen alguna disposición similar, porque es un caso bastante frecuente, bastante frecuente. claro. Error en la designación. Error en la Ese, designación del objeto. Mirá, a mí
me tocó utilizar el Sí. procedimiento en un edificio donde estaban cruzadas todas las unidades. Eran 4 unidades Ah, por planta, estaban todas cruzadas. o sea, la persona estaba en la unidad 1, pero decía que era la 2, pero en realidad era la 1. Claro, Eso estaba sería en toda la posesión de la definición. uno y tenía, y en el título tenía designada la 2. El de la 2 tenía en el título designada la uno y estaba en posesión de la 2. Qué horror. Eran 4 departamentos por piso, estaban todos cruzados. Es algo, también es bastante frecuente, no tanto en los edificios, sino a veces en los lotes linderos, ¿no? Que están cruzadas Claro. las escrituras. Por Es eso una es causa ya importante, bastante frecuente. ahí es importante que cuando uno hace la escritura, en los casos de los edificios, a mí El me gusta plano, mostrarle el plano y decir, mire, leerle, y después decirle, mire, a ver, esta es unidad, usted baja del ascensor, va para el frente, va para, ¿no? Es tal cual, importantísimo, porque sí, porque me da miedo justamente de escriturarle otra unidad. tal cual. Y, Puede pasar. y bueno, para cerrar un poco toda esta casuística, tenemos el Sí, caso de las inexactitudes provenientes de hechos ilícitos, donde ya tenemos cuestiones vinculadas a la falsedad, ¿no? O el caso clásico que vemos cuando estudiamos derechos reales, la escritura que no es otorgada por el titular registral, cuando tengo un caso de sustitución de persona, ¿no? Entonces, eh, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos una disposición técnico-registral que no recuerdo bien el número, creo que es la 11 del 2010, que ante una denuncia que se efectúe en este caso, lo que hace el registro es, frente a esta denuncia que se formula, eh, advierte en la matrícula del inmueble la existencia de que se tomó conocimiento de un presunto hecho ilícito, que tiene un plazo de duración, no recuerdo bien el plazo de duración, pero son 90 días, me parece. Entonces, obviamente, al registro le escapa la calificación también acá, porque el registro no hace la calificación del sujeto interviniente, eso es función no, del claro. escribano, que también el escribano tampoco es perito en materia de documentos por caso de la sustitución de persona. Ahora tenemos una serie de herramientas más, como el documento Claro. digital, por ejemplo, la ficha del El RENAPER, redactor. que hacen un poquitito más para completar lo que es el juicio de identidad, ¿no? Que también Juan la semana pasada habló muy bien de lo que es el juicio de identidad. Vos fijate, cuando el artículo 39 de la ley registral dice que la guarda y conservación de la documentación registral está a cargo de quien dirige el registro, en rigor lo que está diciendo es que el registrador tiene el deber de custodiar y tener bajo su control la documentación, digamos, que obra en el registro para evitar adulteraciones, enmiendas o correcciones dolosas de esa documentación, ¿no? No Claro. implica impedir el retiro de la publicidad registral. Este, así que, bueno, no sé si, Laura, si queda Mira, algún tema de los que habíamos charlado. aquí yo veo que hay unas preguntas que dicen, dice, yo margino las escrituras de recibo en la venta para darle publicidad. Ah, está bueno eso. Exactamente, la publicidad cartular. Está Claro, qué perfecto. bien. O sea que además de otorgar el recibo en la matriz marginal, lo Yo voy a también hacer en esas que no hago me lo inscribió mismo. el registro.
Bárbaro, muy bueno, Norma. Después, la escribana dice, ¿es la doble matriculación? ¿Cómo informan en Partido de la Costa? Es como que falta una parte ahí, ¿no? Sí, se debe referir, después yo Ah, no le empieza, hablo, se le se corta. corta. Yo después hablo con Elida, se debe referir, nosotros hace unos años hubo un tema penal en, en lo que es el Partido de la Costa, donde hubo una estafa grande y varios inmuebles quedaron Sí. involucrados, algunos estaban dentro de la estafa, otros no, se armó un expediente gigante y salen Ah, muchos con esa anotación, se debe referir eso a Elida. debe ser eso. No tengo más preguntas. La idea es, este, esa, ¿no? Intercambiar opiniones, ¿no? Porque es como se enriquece uno. La verdad Sí. que los congresos nacionales de derecho registral son bárbaros porque se intercambia mucho. Nosotros podemos ver también la otra parte, ¿no? Martín, en nombre del Consejo Federal y de su presidente, te agradezco una vez más tu Muchas generosa gracias. participación en esta tarde. Muchas gracias, Laura. Y muchas gracias que no agradecí al principio al consejo, ¿no? Bueno, Martín, beso grande. Laura, un beso grande. Chao.